Bueno, ya, empezamos con una palabra de oración. Vamos a pedirle a hermana Aide, buenas noches, si pudiera dirigirnos en una oración para empezar. ¿Sí? Hermana Aide, Buenas por noches, favor. buenas noches, Gracias. pastor. Buenas noches, hermanos. Uh-huh. Una vez más reunidos aquí en el seminario, en nuestras clases. Oremos, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, ante tu presencia, Señor, todos tus hijos, bendito Dios, Padre Santo, somos tus hijos, Padre mío, llamados por ti, bendito Padre Celestial, Padre, que no haya sido, Padre Santo, llamado y voluntad de hombre, sino tuyo, Padre bendito. Soberano Dios, en tus manos, Señor, nos ponemos esta noche para seguir, Señor, entendiendo y estudiando tu palabra y esta clase, bendito Dios, de teología sistemática. Sé que para nosotros como alumnos nuevos ha sido difícil, Padre Santo, aceptar este curso, pero sé que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo vamos a poder entender. Bendito Dios, bendice, Señor, a nuestro pastor quien dirige este curso y abre, Señor, nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, tus hijos, bendito Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a tomar la lista. Por acá la tengo. Después mejor la lista. Sí, no, porque después tomamos mucho tiempo. Ya está bien, buena recomendación. Antes de finalizar, antes del 8:25, ahí tomo la lista. Yo creo que con eso ya lo tenemos claro. Más bien, hay algunos que sí figuran acá que en ninguna ocasión han estado. De repente voy a tener que coordinar con Pastor Timoteo para llamarlos por teléfono. Presente, Pastor Marco Antonio. Hola, Alexis. ¿cómo estás? Hola, Alexis, ¿cómo estás? Vamos a tomar la lista más adelante, dando tiempo para no estar haciendo dos veces, ¿ya? Listo, empecemos. Hoy día quiero tratar, ya hemos visto la parte de las doctrinas, ¿no? Es interesante cómo se elabora una doctrina, cómo se trata los pasajes. Hasta el momento, de acuerdo al curso, nosotros vamos a tener una especie de solamente introducción, no podemos entrar profundamente a cada punto. Sin embargo, en algunos casos hemos profundizado un poco por un tema de necesidad de tener claro la enseñanza, ¿no? Pero en sí es un curso de introducción para todo. Entonces, no quiero dejar también las otras partes que son importantes. Entonces, hemos visto las doctrinas principales, de qué se trata, ¿no? Y cómo es que se organiza. Pero, de la misma forma como hemos visto, hay otra forma de hacer teología, ¿no? Y tal vez los principios sean similares, sin embargo, la forma como la persona cómo trata la Biblia, cómo es que ve las cosas, va a tomar una interpretación muchas veces diferente cuando vemos un texto, ¿no? Por ejemplo, no vamos a tratar, como ya saben, lo vamos a tratar... el tema de lo que habíamos coordinado con respecto a la salvación se pierde o no se pierde, lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, próximo jueves, la primera hora, voy a tomarlo para avanzar una parte del sílabus. El sílabus, avanzamos una parte. Y la segunda parte, o sea, descansamos en la primera hora, ¿no? Va a ser como a las 8. De 8, 10 para las 8, 8:15 más tardar, arrancamos la segunda parte y ya sin parar. Entonces, lo he organizado, estoy invitando a dos personas, posiblemente son, bueno, uno es el pastor Luis Madrid y el otro es el pastor Alberto, ¿no? Que ambos los he invitado para poder tratar este tema. Entonces, a cada uno le voy a dar, por ejemplo, a pastor Luis Madrid, el tema de si se pierde o no se pierde la salvación según el Antiguo Testamento. Al profesor, al pastor Alberto Sánchez, como está enseñando historia con ustedes, historia, cómo
se vio a través de la historia el tema de la salvación, si se perdía o no se perdía, cómo a través de la historia, pues ese es un punto importante, cómo es que ha venido, en qué momento se enseñó que se pierde o en qué momento se enseñó que no se pierde. Vamos a ver esa cronología, le voy a ir al pastor que puede explicarlo, y yo termino explicando los pasajes del Nuevo Testamento y hacemos una conclusión pequeña, y la última media hora, o sea, vamos a tener 2 horas, media hora le voy a dar Pastor Luis, media hora Pastor Alberto, media hora yo, es hora y media, y los 20 minutos o media hora finales para hacer preguntas y hacer poder terminar ahí. De repente no terminamos exacto a las 10, ¿no? Si está interesante y hay algunas cosas que resolver, de repente nos quedaremos unos 5 o 10 minutos más, no tanto, ¿ya? Entonces, el próximo jueves nos preparamos para ese día. No vayan a faltar porque vamos a poner todo este curso de teología sistemática, lo vamos a poner en práctica, porque nada sirve que aprendamos conceptos si no sabemos cómo utilizarlos. Yo creo que eso es importante. Sí, y hermanos, entonces ahí tenemos esa presentación. Va a estar bastante interesante. Nunca he visto antes que lo han propuesto así con profesores, pero necesitamos dentro de lo que estamos aprendiendo este semestre, interactuarlo, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo con el tema de la salvación, si la seguridad de salvación se llama esa doctrina. Muy bien, entonces, por otro lado, hoy día voy a continuar, hemos terminado el tema de las doctrinas un poco, hemos visto algunas de ellas, algunas más profundas que las otras, y el resto les animo que lean el libro, no se olviden, lean ese libro de Manual de Doctrinas Básicas, ¿no? El texto que hemos estado leyendo, léanlo todo, acomódense, no es mucho, pero les va a servir de mucha ayuda cuando preparen un mensaje también, cuando tengan que preparar una tarea. Ahí tienen la base, los textos bíblicos, les va a ayudar mucho, ¿no? Usen otros recursos, pero ahí con eso le va a ayudar bastante. Ahora, por otro lado, hay teologías, y justamente eso es lo que queremos hablar, la teología y sus disciplinas, es lo que nos toca el día de hoy, la teología y las disciplinas. Pero antes de ver el tema de la teología y las disciplinas, tenemos que saber que hay otras formas de hacer teología. Entonces, también eso vamos a tratar el día de hoy, y vamos a interactuar con algunas preguntas que podamos resolver, que tengan que ver con nuestro curso. No quiero tocar temas un poco más fuertes. Inicialmente participaron algunos hermanos que creo que ya no están y entraban en puntos sobre aclaraciones, o sea, afirmaciones que no, eso no es así, no hay que considerarlo así, que esos lo vamos a tratar más adelante. Si yo lo trataba o respondí en el momento, voy a traer más confusión. Yo quiero darles la base para que agarren la base, la metodología, y después cuando ya es como manejar bicicleta, ¿no? Entonces, primero le ponemos la bicicleta con rueditas, ¿no? Y alguien le va guiando, le va diciendo, ¿no? Imagínense, le ponemos una bicicleta montañera de aro 29, con el timón, se van a lastimar, ¿no? O sea, se van a caer y no, yo no quiero saber de esto nada. Entonces, algo así, ¿no? O nadar, ¿no? Te avientan y te hacen un susto de tu vida, con la justa sales arañando las peñas, ya no te quieres volver a meter. Entonces, por eso a veces no he tratado temas, lo he dejado así nada más, porque el grupo estamos empezando, ¿no? Porque acá no hay ya alguien que ya estudió, ¿no? Y sabe, y no. Entonces, vamos poco a poco. Esa es la metodología de a poco, ¿no? Entonces, hoy día, después que hemos visto las doctrinas, quiero ver un poco el tema de la teología y las disciplinas que tiene la teología. Entonces voy a compartir mi diapositiva que he preparado. Y vamos a ver, acá está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces vamos a tratar la teología y sus disciplinas. Me avisan a las 8:30, por favor, para hacer la pausa y no agotarnos mucho también, ¿sí? La teología y sus disciplinas. 8:30 en punto, me avisan nomás, o 5 minutos antes para ir cortando, ¿no? Para ir aterrizando. De repente estamos en pleno vuelo y me meten un balazo, ¡plá! Me hacen caer, nos caemos ahí, ¿no? 5 minutos para ir aterrizando, ¿ya? Muy bien.
Teología y sus disciplinas. Muy bien. Primero vamos a ver que una de las disciplinas importantes que se va a considerar, hay otros que no lo consideran, pero yo creo que sí hay que ponerlo, es la exégesis. La exégesis significa, la exégesis, una de las disciplinas de la teología, que es la idea de exégesis es un estudio profundo, ¿no? Vamos a leer lo que dice acá. La exégesis es el análisis de un pasaje bíblico, ¿no? Con la meta de entender el significado original del autor. O sea, ¿qué es lo que el autor bíblico quiso decir? ¿Se entiende la idea? Porque muchas veces cometemos el error de tratar... A ver, un ratito voy a acomodar acá. Entonces, el exégesis es el análisis de un pasaje bíblico con la meta de entender el significado original del autor. La idea de la exégesis es entender lo que el autor que escribió quiso decir. ¿Sí? Eso es exégesis. Eso es importante, conocer la meta, ¿no?, del significado original del autor. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Por ejemplo, Corintios. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, ¿cuál es el propósito original de él para ellos? ¿No? Y es corregir unos problemas que hay dentro de la iglesia. Hay 5 problemas en esa carta, la primera carta a los Corintios. Y los 5 temas los quiere tratar y él va a responder que la solución es el evangelio. El evangelio, esa es su solución de Pablo, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a poder nosotros entender lo que Pablo quería escribirles. Entonces, la exégesis se contemplan los asuntos de la crítica textual, ¿no? ¿Cómo va el tema de la crítica textual? Si ese texto es el más cercano al original, ¿existe o no existe en el texto más antiguo la crítica textual? La gramática es importante. Y la gramática, acá vamos a nosotros poco a poco, no sé si van a llevar en algún momento el griego y hebreo. Entonces, la gramática, para poder entenderla, antes de conocer la gramática griega o hebrea, porque tiene una forma de gramática, ¿no? Cómo se usan los verbos, qué tipo de verbos hay, todo eso. ¿Yo cómo puedo entender otro idioma si mi propio idioma no lo entiendo bien? La gramática en castellano. Entonces va a ser relevante nuestra gramática en castellano, la función de un adverbio, la función de una conjunción, identificar qué tipo de verbo es. ¿Es pretérito, pluscuamperfecto, es un aoristo, o es un presente, o es un futuro? ¿Qué tipo de futuro es? ¿En qué persona está? ¿Pasiva, activa? ¿Cómo funciona el verbo? Todos esos elementos básicos de la lengua en español debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando aprendamos el griego o el hebreo, si andamos mal en esto, vamos a sufrir porque no vamos a poder o sea, vamos a tener que depender siempre de otras personas. Vamos a tener que depender de otras personas y la idea no es depender de otras personas. Bueno, sí, algunas recomendaciones, pero podemos entender bien. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es que no leemos bien. ¿Por qué? Porque no entendemos bien la oración. ¿Dónde empieza? ¿Qué tipo de oración es? A veces nosotros vemos un texto y nos olvidamos qué tipo de oración es. Hay una palabra que Dios ha dicho. Por ejemplo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? ¿Conocen ese texto? ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Ahí esa es una oración, hay una oración condicional. Hay que identificarla. Hay una condición. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, Él concederá las peticiones de mi corazón. Y lo corto, lo primero, no me importa. Yo quiero las intenciones de mi corazón. Entonces, mi corazón, pues, va a querer, ¿qué cosa? No sé, un carro 4x4, una casa tipo, una isla, porque Dios nos ha prometido la prosperidad, Dios me da. Entonces, porque tal vez eso hay en mi corazón, y que esté mal, no está mal, ¿no?
la forma como lograrlo es lo que va a estar mal. ¿Dios nos ha ofrecido eso? No, pero la Biblia dice, o sea, estoy exagerando, ojo, estoy exagerando. Entonces, pero la Biblia dice que Dios va a conceder las peticiones de mi corazón y Dios ha puesto en mi corazón. Uy, ay, ay. Y nos olvidamos que nuestro corazón es más engañoso, ¿no? Y ya conocemos el tema del corazón. Entonces, no, pero lo ha puesto en mi corazón. Entonces, si yo leo bien, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es la condición. Debo deleitarme en Jehová. Entonces, si yo me deleito en Jehová, ¿cómo es eso? Que las cosas que Dios busca, las cosas que Dios hace, su voluntad, ese es mi deleite. Entonces yo ya no estoy pensando en cosas materiales. Ya me deleito en su presencia, me deleito en predicar el evangelio, en obedecer, en ayudar, etcétera. Las cosas que Dios piensa, ¿no? Pues Dios no está pensando en cosas materiales, aunque nos las da por añadidura. Ojo, no estoy diciendo que no nos da. Entonces, cuando leemos, tenemos que aprender a leer también la parte de la gramática. La gramática es importante porque voy a entender que es una oración condicional. Voy a entender, por ejemplo, si un verbo, por ejemplo, es si es un verbo imperativo. Este texto me está mandando o me está describiendo una actitud que hubo, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada cité el texto del Antiguo Testamento donde dice que en el templo danzaban en adoración a Dios y saltaban como becerros de manada. La pregunta es, ¿esa es una enseñanza? ¿Eso es un mandato? Imagínense, todos en la iglesia tendríamos que estar saltando como becerro de manada, ¿no? Y el que no puede, el que no tiene ritmo, imagínense, ¿qué haría, no? Entonces, ¿está mandando? No está mandando, no es un verbo imperativo. Para eso necesito la gramática. ¿Se da cuenta? No es un... Entonces, ¿qué tipo, qué es lo que está describiendo? Algo que ya en ese texto narrativo, claro, de ver que es un texto narrativo, ¿no? Que está describiendo un acontecimiento que pasaba. Igual lo mismo sucede muchas veces en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Después ya van a ver un poco cuando entren a Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿cuál es la verdadera forma del bautizo? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Hay tres formas. En Hechos de los Apóstoles hay tres formas. No lo voy a mencionar porque no es nuestro tema. Hay tres formas. ¿Sí? Hay tres formas como se recibe el Espíritu Santo. Primero, los judíos se arrepintieron y se bautizaron para perdón de pecados y recibieron el Espíritu Santo. Después, la segunda forma que reciben fueron los samaritanos. Cuando fueron a Samaria, ¿no? Impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo, fueron los apóstoles. Segunda forma. Entonces, algunos dicen, esa es la forma. Yo quiero que me pongan la mano para recibir el Espíritu Santo. No, pero eso fue a los samaritanos. Y la tercera forma es cuando están en la casa de Cornelio, los gentiles, escuchando la palabra de Dios, dice que recibieron el Espíritu Santo, cuando creyeron. Entonces hay tres formas como describe Hechos. La pregunta es, ¿cuál te gusta más a ti? Entonces no se trata cuál me gusta más a mí, se trata de ver cómo realmente se recibe el Espíritu Santo. Entonces hacemos una teología revisando toda la Biblia y vamos a llegar a la conclusión, ¿no? De que se recibe a la hora que uno entrega su vida a Cristo, viene todo en un paquete. Por eso que Colosenses dice que estamos completos en Cristo Jesús, ¿no? Ya no necesitamos un bautismo del Espíritu Santo después. Ahora, esa es la conclusión, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas, bautistas, todo. Pero, sin embargo, por ejemplo, los asambleas de Dios, muchos pentecostales, creen en el bautismo del Espíritu Santo, que alguien tiene que poner su mano para que recibas. Por eso que eres frío, por eso que predicas, nadie se convierte, entonces necesitas que te pongan la mano y recibas el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo solucionamos? Pero Hechos describe tres formas. ¿Cómo lo aplicamos? Es toda una labor teológica que hay que hacer ahí. Entonces, la gramática tiene
la gramática, en este caso, la exégesis. Ojo, ¿ah? Entonces, ¿qué más trata la exégesis? El significado de las palabras. Tienes que hacer un estudio acerca del significado de las palabras en su contexto. En la Biblia, por ejemplo, la palabra gozo, ¿qué significa? ¿Solamente significa alegría? Para Pablo no significa solamente alegría, significa diferentes aspectos, pero sin embargo seguir haciendo, eso para él es el gozo. Entonces, eso es importante, el significado de las palabras. También debemos considerar el contexto histórico, cultural y la ubicación del texto en el contexto literario, ¿no? Si es, por ejemplo, como antes mencionó hermano José Luis Mejía, bien mencionó, es un texto narrativo. Tengo que identificar si es un texto narrativo. Tengo que identificar si es un texto poético. Por ejemplo, en la Biblia, ¿qué textos son poéticos? Los salmos. Ya, muy bien, los salmos. Cantares, Eclesiastés. Cantares, ¿no? Proverbios. Ya. Entonces hay que, para entender, ojo, mira, qué fascinantes los salmos, hermanos. Poco a poco vamos a ir llegando, ¿ya? Pero cuando aprendamos un poco el tema del texto poético, cómo se interpreta, cuando lleguen a hermenéutica, lo van a tratar con más profundidad, van a darse cuenta que David es un artista, ¿no? Un artista, es un hombre que podía hablar oraciones a Dios, pero de forma poética. La pregunta es, ¿qué tipo de poesía usaba? Entonces, la poesía que nos viene a nosotros es las poesías románticas, ¿no? Entonces, la pregunta será, ¿la poesía occidental, nosotros somos mundo occidental, será similar a la poesía hebrea? No, es diferente. Y ahí cuando les toca estudiar esa parte de ahí es fascinante. Cuando ustedes conociendo eso, que va a haber siempre en la Biblia un texto paralelo, ¿no? O sea, habla un texto y abajo confirma o habla lo contrario, ¿no? Una tesis y una antítesis, textos paralelos. Entonces uno va a quedar fascinado porque dominando eso ustedes van a entender con más claridad lo que David o los salmistas estaban poniendo o hablaban a Dios y cómo esa palabra de parte de ellos hacia Dios es palabra de Dios para nosotros también. Entonces hay mucha enseñanza y el exégesis nos va a ayudar a poder ver eso, ¿no? Considerando eso, ya van a entrar también en su punto, pero solamente le quería dar un aspecto introductorio de que esta es una disciplina de la teología también. Muy bien. Después, la teología bíblica. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre la teología sistemática y la teología bíblica? Ahora vamos a ver, porque lo vamos a tratar después también en un apartado en este lado. Entonces, otra disciplina de la teología es la teología bíblica, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, que dice que la teología bíblica es el análisis de un libro, ¿no? O varios libros del canon bíblico con la meta de entender los temas teológicos que son importantes para el autor o los autores de los libros seleccionados. Principalmente esta parte trata qué cosa significa un tema, por ejemplo, para Pablo. Para Pablo, ¿qué cosa es el sufrimiento? Para Pablo, ¿qué cosa es la cruz? Y va a variar el significado de lo que significa para Pablo, pero también para Juan tiene un significado diferente, ¿no? Cada autor es interesante que mantiene su tendencia, ¿no? Entonces, la teología bíblica, ¿qué es? Es el análisis de un libro o varios libros del canon con la meta de entender los temas teológicos que son importantes para el autor o los autores de los libros seleccionados, o sea, del autor mismo. Se toma en cuenta el desarrollo de la revelación progresiva, ¿no? Cómo se ha venido revelando, ¿no? Y se organiza la teología bíblica inductivamente. Entonces, la teología bíblica lo que busca es inducir del texto bíblico y utiliza la exégesis acá para del texto sacar, ¿no? Y va deduciendo, va induciendo, va haciéndole preguntas. El tema de inductivo tiene que ver con preguntas, ¿no? Entonces va preguntando al texto, por ejemplo, una pregunta de un texto, ¿cómo es Dios? ¿No? ¿Qué me enseña Dios? ¿No?
¿Cómo aplico esta enseñanza del texto a mi vida? Eso se llama inductivamente, ¿no? También se examina especialmente el uso de escritos anteriores bíblicos. Por ejemplo, el uso de la ley en los profetas o el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Una buena teología bíblica requiere un exégesis fiel de todos los pasajes de los libros estudiados, ¿ya? Entonces, la teología bíblica es una de las ramas muy interesantes, bastante interesantes. Todos, de alguna forma, debemos hacer teología bíblica, ¿no? Dominarla bien, porque el exégesis es parte de eso, requiere de un exégesis fiel de todos los pasajes, ¿no? Ahora, en esta parte se dice el desarrollo de la revelación progresiva y se organiza la teología bíblica inductivamente. ¿Se entiende qué es la revelación progresiva? ¿Se comprende la idea revelación progresiva? Pastor, ¿es una revelación que se va dando a través del tiempo constantemente? Ya, sí, claro. O sea, va progresivamente, de a pocos. Por ejemplo, lo que sabemos nosotros ahora, muchas cosas, Abraham no lo sabía. ¿O ustedes creen que sí lo sabía? Él tenía fe, él saludaba, pero él vio a Jesucristo, no lo vio, ¿no? Nosotros no le hemos visto a Jesucristo, pero tenemos las cartas de los autores que han revelado todo. Tenemos hasta el Apocalipsis. Nosotros en realidad tenemos mucha herramienta que muchos de los autores bíblicos no las tuvieron, ¿no? Nosotros tenemos la historia que habla acerca de todas las cosas. Hemos visto los acontecimientos. O sea, tenemos en ese sentido más revelación que los primeros autores que Moisés, por ejemplo. Ahora, alguno dirá, bueno, es que yo ahora estoy viendo así, Dios me ha revelado. No estoy hablando de esa revelación. La revelación progresiva en la Biblia empieza en Génesis y termina ¿en dónde termina? Apocalipsis. Los 39 libros, los 66, son 39, 27, son 66 libros, y ahí va a hablar ya algo que no es, ¿no? 39 y 27 es lo que Dios nos ha revelado, y lo ha revelado de forma progresiva, ¿no? Primero la ley, ¿no? Después los profetas, etcétera. Cuando ya en el tiempo de Jesús vino, ¿qué cosa ya había? El Antiguo Testamento, o sea, la ley, los profetas, los libros históricos, ¿no? Eso tenían. Y en Jesucristo se dio una revelación más amplia. Y después con los apóstoles y todas las cartas de Apocalipsis tenemos una revelación. Entonces, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, en la Biblia ya no se hacen. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Hay cosas que la Biblia inicialmente enseña que había que hacer, pero que ya no tenemos que hacer. Los sacrificios, ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, muy bien. Eso quería que vamos respondiendo para poder interactuar. Ya no hacemos sacrificios, ¿no? Imagínense, hermano Carlos agarrando su carnero, ya que no hay carnero, ¿qué ofrezco, no? Ahí con el pastor Artemio haciendo el sacrificio, ¿no? Tirando la sangre, ¿no? Haciendo las prácticas que habían ahí, ¿no? Sí. Los holocaustos, digo, pues, no los holocaustos. Ah, claro. Entonces, eso ya no se practica, ¿no? Porque ya acabó ese tiempo. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo acabó eso? En el tiempo de la gracia, con Jesucristo. Claro. O sea, con la venida de Cristo. La cruz se partió el velo en dos, ¿no? Y él dijo antes en la Santa Cena, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Entonces empieza otro pacto. Yo no puedo estar haciendo muchas prácticas que antes hacían, ya no las puedo seguir haciendo. ¿Se entiende? No voy a tratar los detalles, pero ya los entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho se discute el tema del diezmo. ¿Debo dar el diezmo? No vamos a discutirlo porque si no, nunca acabamos acá. ¿Debo darlo? Es el Antiguo Testamento, pero por ahí no otro. No, es que yo le he visto a Abraham que no tenía ley y daba, y su fe era lo que daba. El punto ahí que yo veo es el tema de dar. O sea, cuando Dios toca tu vida, tú te vuelves generoso y quieres dar y contribuir con las cosas, Señor. ¿Cuánto es lo que tienes que dar? Bueno, el tema del diezmo, mientras que era la ley y estaba vigente la ley, había como 3 diezmos.
Algunos dicen, o sea, es casi 26% lo que había que dar, el que quiere dar el diezmo. Acá, ahora, ¿qué cosas se da, no? Entonces, los principios, ahí ya se van a discutir esos temas, no quiero entrar en detalles, pero ¿en qué momento dejó de ser vigente? ¿En qué momento continúa? ¿Cuándo es que la Biblia no toca ese tema? ¿No? Porque recordemos que la iglesia se inicia con judíos y los judíos tenían una práctica para sostener la iglesia, ¿no? Ya se dan otros temas, ya va habiendo el tema de la ofrenda y se mantiene el principio del diezmo, etcétera. Entonces, eso es lo que se hace en teología y poder argumentarlo bien, ¿no? No es simplemente decir, no, no se da, sí se da, etcétera, ¿no? Ya cada uno investigará un poquito más acerca de eso. Entonces, vamos a seguir avanzando en nuestro texto. Entonces la teología bíblica ve la revelación progresiva, cómo va avanzando, ¿no? Cómo va avanzando. Antes se sabía, ahora se sabe un poco más, otras cosas. Entonces va cambiando, pero va cambiando en el texto bíblico. ¿Hasta qué momento la ley de Moisés es válida? ¿No? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? Por ejemplo, esto es importante que me estoy olvidando y con eso pasamos al otro punto. Por ejemplo, Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿por qué razón se bautizó? Si el bautismo que había era para perdón de pecados, para purificación, el bautismo que existía. ¿Por qué se bautizó? Entonces uno, yo no sé, ¿no? Yo quiero bautizarme, en la práctica, ¿no? En la práctica, vamos a la práctica. En la práctica, yo quiero bautizarme como Jesús se bautizó. Que me digan, yo me quiero bautizar por inmersión, está bien, pero como Jesús se bautizó. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieres decir con eso? Porque Jesús cuando se bautizó, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se bautizó? Si el bautismo que practicaban era para purificación de pecados. Entonces, ¿para qué se bautizó él? Si no tenía pecado. ¿Para que venga la paloma y lo confirme el Padre en el cielo? No. Entonces ahí él dice, ¿no? Para que se cumpla toda ley. Yo he venido a cumplir la ley, no he venido a descartarla. ¿Correcto? Entonces él, cuando está ahí, entonces, ¿por qué razón? Porque todavía la ley estaba vigente. La ley mosaica estaba vigente, entregaban sacrificios todavía Jesús no había terminado su obra. Eso tenemos que tener. Entonces, acordémonos que la Biblia la tenemos que ver de esta parte. Antiguo Testamento, no solamente acá, o sea, si bien es cierto acá en Malaquías, pero los evangelios es una transición. Ya está en el Nuevo Testamento, pero es una transición. Todavía es válido en los evangelios, es válida la ley. El Espíritu Santo iba y venía. Ojo, ojo. Muchos de los apóstoles hacían cosas. Pedro, por ejemplo, dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, eso te ha sido revelado por mi Padre, que está el Espíritu Santo. ¿Y cómo pastor? Ellos hablan por el Espíritu Santo. Y por ahí más adelante dice que escogieron al sucesor de Judas. ¿Alguien se acuerda cuál fue el sucesor de Judas? Matías. Al que pusieron Matías. ¿Cómo lo eligieron? Echando suertes. Echando suertes. Echando suerte. Ya, muy bien. Excelente el dato. Ahora, ¿cómo relaciono eso con respecto a esa elección? Entonces, algunos dicen, echaron suertes, una forma mundana. Entonces, Matías fue elegido en la carne. ¿Cuál carne? Lo eligieron los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Es correcto, pero ellos se guiaban por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo venía y iba. Venía y se iba. ¿Saben eso, no? Cómo en el Antiguo Testamento funcionaba el Espíritu Santo. Venía sobre Sansón, pero después lo dejaba. Venía sobre David y después lo dejaba. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo queda y ya no se regresa? El día de Pentecostés. Entonces, los apóstoles, con sus acciones, todo lo que hacían,
En un momento, Pedro es guiado por el Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo. Jesús lo aplaude. Y al momento más adelante, él agarra y Jesús dice, voy a morir. Ya anuncia su muerte y dice, tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, total, es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por Satanás. ¿Por quién es guiado? Entonces vemos con claridad que el Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Para algunas cosas lo utilizaba, pero después el Espíritu Santo estaba fuera de ellos y respondían como cualquier ser humano común y corriente. Pastor, Tanto así, pero... sí. Pastor, disculpe, esa parte de echar suerte, por ejemplo, también cuando fue repartida Canaán, en Josué 14, creo, también lo aplicaron, ¿no? De que Canaán fue repartida por suerte, ¿no? Claro. Mira, o sea, la verdad que ahí es, cualquier forma Dios utiliza para guiarnos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de ¿quién fue el que repartió? ¿A quién le entregó la responsabilidad de repartir? A Josué. Josué. ¿Y quién lo guió a Josué para repartir? Echó suertes, ¿no? Ahí, hijito. Ahí está ahí en el Ya la activaron de nuevo. Sí, se acabó la cinta. Lo ha cambiado. Ya está grabando ya. Sí, está bien. Entonces, se va entendiendo. Esos conceptos hay que tenerlos claros en nuestras mentes. La parte cronológica. ¿Cuándo es que está vigente la ley? ¿No? Entonces, mira, todo eso debo considerar a la hora de interpretar. No puedo interpretar, es que así. Entonces, yo doy una enseñanza, pero, oiga, el Espíritu Santo funcionaba así, la ley estaba vigente por esa razón. Entonces, ya tengo conceptos culturales, históricos, doctrinales del tiempo acerca de mi interpretación. Eso me va a ayudar mucho. Entonces, tenemos que mantener esa enseñanza, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces, a ver, seguimos avanzando. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Entonces, seguimos avanzando acá. Entonces, la revelación progresiva, ¿no? La teología bíblica es interesante, la teología bíblica, pero la teología bíblica nos debe ayudar también para poder hacer una teología sistemática, ¿ya? Ahí vamos a ver después. La teología sistemática y la teología bíblica van de la mano, ¿no, pastor? Sí. O sea, yo no puedo hacer teología sistemática y no me importa la bíblica, ¿no? La bíblica es la importante, por eso varios hermanos he conversado. Lo más importante, hermanos, es conocer la Biblia. Conoce tu Biblia, pero también empieza a articularla como estamos haciendo. Entonces vas haciendo teología bíblica y al final tú puedes hacer una buena teología sistemática considerando todo. Y bueno, tal vez eso nos va a evitar de tener como agarrarnos de una posición exacta y no movernos si vemos textos bíblicos, ¿no? Entonces, ambas cosas van de la mano, ¿no? Entonces, la teología bíblica es importante. Muy bien. Ahora, la teología histórica. La teología histórica. La teología histórica es una disciplina amplia que examina la exégesis, la teología bíblica y la teología sistemática de cristianos de otras épocas. Esto es bueno también, o sea, no es que esta disciplina, no, yo no quiero saber nada de teología histórica. No. Es importante, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que examinar, por ejemplo, y Calvino, por ejemplo, y Lutero, ¿qué pensó acerca de la salvación? Que vamos a verlo seguramente la otra semana. Lutero, ¿qué pensaba de la salvación? ¿Qué pensaba, por ejemplo, Lutero del canon? Para Lutero, el canon, por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, él no lo aceptó como un libro en su época. ¿Por qué razones? Claro, tenía sus razones, estaba enfrentando a la Iglesia Católica, el tema de la salvación por obra. Entonces encuentra un texto que es un poco complicado para ese tiempo explicante. Yo no considero a Santiago como un texto del canon, ¿no? Entonces él no lo acepta, ¿no? Más adelante sí. Y entonces, eso, ¿cómo hicieron? Calvino, por ejemplo. Calvino es impresionante su erudición para poder sintetizar
todas las enseñanzas de la Biblia, y eso está en la institución de Calvino, ¿no? En los dos libros que tiene ahí, interesante la forma como él sintetiza, ¿no? Utiliza exégesis, la teología bíblica y la sistematiza, ¿no? Y estudiar nosotros, eso es importante. ¿Cómo lo vio él? ¿Por qué? Cuando aparece el tema de por ejemplo, hasta el siglo pasado, siglo XIX, antepasado, nunca se habló acerca de un rapto antes de la tribulación. No sé si sabían eso. ¿Sabían eso? ¿No? El rapto antes de la tribulación, ¿no? O sea, que Jesús viene, recoge a la iglesia, nos tiene a la iglesia arriba y empieza la tribulación, los 7 años, y después vuelve a venir con nosotros y ahí empieza el milenio, ¿no? ¿Cómo lo describen? ¿No? Ahora, esa enseñanza doctrinal, ¿cuándo ha aparecido? ¿Alguien sabe? Eso es contemporáneo, hermanos. Eso aparece a fines del siglo XIX con la Biblia Scofield. ¿Alguien ha escuchado la Biblia Scofield? Y él es el que hace ese tipo de teología. Y dice eso. Y muchos han agarrado de ahí las películas de Hollywood, todo eso. Cuando vemos las películas ahí que compramos en el hueco, y vemos que se va y el Señor nos va a llevar. Y muchos le han llamado teología escapista, ¿no? O sea, escapamos de la tribulación y después venimos, ¿no? Sin embargo, la teología antes de eso, todos pasamos por la tribulación. ¿Qué cree la iglesia presbiteriana? Que pasamos la tribulación y viene Jesús por segunda vez. No vamos a tratar el tema ahora, pero ¿cuándo aparece eso? Entonces, nosotros tenemos que ver eso, ¿no? La teología bíblica, la teología sistemática, ¿no? De cristianos de otras épocas. Es importante saber ¿y por qué? ¿De dónde sacó eso? Tal vez es verdad y me afirmo sobre esa verdad. O de repente es un movimiento y yo tengo que estudiarlo, tengo que tener mi postura clara sobre eso. Ya ustedes lo estudiarán y tomarán sus decisiones. Pastor, disculpe, ¿podría repetir cuál es la postura presbiteriana sobre lo que acabo de decir? Ya, es post-tribulación. O sea, Jesús viene por segunda vez terminando la tribulación. O sea, la iglesia pasa la tribulación. ¿Sabían eso? Son cosas importantes de saber. Para mí yo no creo nuevo. en eso. Ya, está bien. Por eso estás aprendiendo acá en el seminario. Todos estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que algunos nos van a caer medio desmayados. Y bueno, la Biblia no es un cuento de hadas. Es de la vida real. Y bueno, son teologías, ¿no? Por eso digo, no voy a tratar el tema, pero es interesantísimo que ustedes lo observen, lo vayan trabajando, vayan viendo, vayan investigando por qué. No se queden en lo que le dijeron o en lo que vieron en la película, ¿no? Entonces, ahora, la teología histórica nos va a ayudar eso, ¿no? Esta disciplina se basa en la obra del Espíritu Santo, ¿no? En la Iglesia Universal a lo largo de los siglos. O sea, cómo el Espíritu Santo actuó a lo largo de todos estos hombres de Dios, ¿no? Como, por ejemplo, lean mucho sobre Lutero, sobre Calvino. Lutero es interesante, ¿no? Cómo es que él, mucho para los que están en ministerios de alabanza, ¿no? ¿Quién compone los himnos? ¿Quién compone los himnos que ahora escuchamos en las iglesias? ¿No? ¿Alguien sabe quién compuso Castillo Fuerte? Creo que fue Lutero. También Lutero, muy bien. Ya, ahora, Lutero, ¿qué hace en el himno? Hace teología. Ahora, la pregunta es, y claro, ahora en este tiempo los himnos son inspirados de Dios, pero en su tiempo, ojo, él nunca pretendió abrir una nueva iglesia, ni así la iglesia reformada, protestante, iglesia luterana, presbiteriana. Él nunca pensó eso. Él lo único que quería hacer un cambio de la iglesia, que la iglesia cambie su forma de ver, pero no se pudo. Tuvo que abrirse una iglesia protestante y la iglesia católica. Él no quiso cambiar de nombre a la iglesia. ¿Se van dando cuenta? Entonces, él quería hacer una reforma dentro para la iglesia, pero no se puede. No se puede. Ya seguramente en el curso de historia les han explicado las razones por qué no. Cómo es que se ha dado.
Pero sin embargo, Lutero empieza a componer himnos. ¿Ustedes saben de dónde es la fuente, o sea, la música que él utiliza en los himnos? ¿Alguien sabe? Seguramente por ahí han escuchado. ¿Alguien sabe? ¿Tiene ese dato? Bueno, si no hay ese dato, les doy el dato. No, En Alemania habían unas tabernas, lo que se diría ahora unas cantinas, donde entra la gente a tomar cervezas. Ustedes saben que en Alemania, pues la cerveza es el fuerte, ¿no? Los monjes son especialistas preparando la cerveza, ¿no? Y en esas tabernas, donde no iban monjes, por si acaso, escuchaban música y eran las melodías de estos signos. Tan, 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 tan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Lutero era músico, tenía una ventaja. Entonces, ¿qué hizo? Esa música que le gustaba a la mayoría de las personas, él la utilizaba, la música, ¿no? Utilizaba la música y le ponía letra. Y la letra tiene contenido teológico impresionante, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios, de fuerza y buena. Y si ustedes leen, bueno, está en alemán, pero la traducción ya nosotros la tenemos en nuestros signarios, es interesante la teología como hace utilizando música. Se va dando cuenta, pero en ese tiempo lo vieron a Satanás cantando himnos. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Por qué? Porque en ese tiempo solamente se contaban esos cantos gregorianos, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea acerca de eso? Ese, sí, ¿no? Y bueno, si alguien quiere saber cómo funciona ese tema de esos cánticos, cómo eran sus signarios, váyanse acá al centro de Lima. Hay las iglesias, hay unas iglesias antiguas que son ahora un tema, no, yo no le estoy diciendo que vayan a usted a confesarse, a orar a María. No, vayan como turistas, vayan a ver cómo en la iglesia de San Francisco, en la catacumbas, todas esas cosas, entren para que vean cómo funcionaba. Y hay una parte donde se ven como unos espacios donde estaban los monjes y unos libros gigantes, ¿no? Que tenían los signarios y ellos mirando, cantaban, ¿no? Los cánticos gregorianos, ¿no? Entonces, es interesante cómo la teología histórica es importante, cómo se fue tratando a través de los tiempos y vamos entendiendo un poco. Y son cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Los himnos. Ahora ya nadie se queja de los himnos, ¿no? Los himnos son inspirados para muchos, ¿no? Y es mentira, no es inspirado, ¿no? Lo único que es inspirado son las letras de las canciones, los salmos, ¿no? Pero después el resto son cánticos espirituales. Los himnos se han dado himnos porque se han establecido así, ¿no? Entonces, esta disciplina de la teología histórica se basa en la obra del Espíritu Santo en la Iglesia Universal a lo largo de los siglos. Eso es importante. Y provee sabiduría sobre la interpretación bíblica y teológica. Es importante, esta es una rama que tenemos que considerar. Muy bien, acá tenemos la teología sistemática. ¿Alguien ayúdenme a leer, por favor? La teología sistemática. La teología sistemática usa todas las fuentes disponibles, especialmente las tres disciplinas anteriores, para explicar la fe cristiana. Se organiza la teología sistemática según temas doctrinales. Se contemplan también preguntas doctrinales específicas de relevancia actual. La teología sistemática tiene que tomar en cuenta el contexto en el cual se escribe y por esa razón será diferente en otra cultura. Por ejemplo, una teología sistemática para América Latina debe abordar temas relacionados con el catolicismo, mientras que una teología sistemática escrita en el Medio Oriente tendrá que dar respuestas a preguntas que surgen del Islam. La teología sistemática abarca también asuntos generales de la teología. ¿Cómo podemos saber lo que sabemos? ¿Qué relación tiene la teología con la lógica y la filosofía? ¿Cómo es la esencia de la realidad? Muy bien. Entonces, la teología sistemática considera todas estas disciplinas, no se quede en una. Quedarse en una nomás es desconocer, por ejemplo, ¿no? Yo quiero enseñar algo y el otro día lo vimos.
El otro día lo vimos, por ejemplo, las herejías. Y lo vimos con una herejía famosa, ya lo van a ver en Cristología. Por eso digo, ojalá Dios permita, si permite llevar el curso con ustedes sobre alguna doctrina. Cristología es importantísimo, ¿no? La Trinidad, traten de entender esas dos cosas, entiéndelas. Ese es relevante, eso es nuestra esencia, así conocemos al Señor. Y por ejemplo, estamos hablando la clase pasada sobre Jesús, ¿no? ¿Quién murió en la cruz? ¿No? El hombre. Pues Dios nunca puede morir. Y ya llegamos a la conclusión que el que murió en la cruz fue el Hijo, la persona de Cristo. No se puede separar, porque es 100% hombre, 100% Dios. Pues si no, cuando resucita, ¿qué resucitó? El espíritu, y la parte divina y la parte de la carne se murió, pero ahí dice cuerpo glorificado. ¿Cómo explicas eso? Entonces, muchas veces se han dicho a través de la historia, se han dicho herejías, porque cuando tú dices algo que no es de Dios, desde Cristo, es una herejía. Entonces yo esa herejía ya la puedo identificar rápidamente, ¿no? Es en la práctica, ¿no? ¿Quiénes repiten ciertas herejías? Los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Algunos otros que hablan, bueno, otras cosas ya que hacen herejías no tiene que ver con inmoralidades, aunque cometen inmoralidades, ¿no? Pero muchas de las cosas que parecen de fe y que no hacen daño, eso es peligroso. Es como un veneno, no es un veneno, ¿no? Le expliqué como un veneno para rata, que si uno cree esas enseñanzas, está creyendo mal acerca de Jesús, por ejemplo, ¿no? Jesús, ¿quién es? ¿No? Eso es importante, ¿no? Entonces, tenemos que conocer todas estas disciplinas y ponerlas en práctica para hacer una buena teología sistemática. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver la teología sistemática, teología práctica. Ese es interesante. ¿Alguien me puede ayudar a leer teología práctica? Amén. La teología práctica es la aplicación de las otras disciplinas teológicas al ministerio y a la vida cristiana. Incluye la predicación, la consejería, el evangelio, la alabanza, la administración de la iglesia y la ética, entre muchos otros campos. Esta disciplina nos recuerda que todo lo que estudiamos debe llevarnos a ser hacedores de la palabra. Además, cualquier práctica ministerial depende implícita o explícitamente de una teología. Ejemplo, la manipulación de las emociones en el evangelismo es una práctica que surge de una teología que no reconoce la soberanía de Dios en la salvación. Ajá. Muy bien, esta parte es interesante, ¿no? O sea, la teología nos debe llevar a una aplicación, ¿ya? ¿Eso cómo se llama esa aplicación? Teología práctica. Yo he visto muchos, hay siervos de Dios que como que tienen esa capacidad para poder enseñar, esa capacidad para estudiar, ¿no? Bien inteligentes, ¿no? Conocen bien el texto bíblico, conocen bien, saben la historia, conocen todo, pero en la práctica de su función, como en la práctica no, a veces enseñan sobre evangelismo. El evangelismo en la Biblia fue así, así, hermano, tú tienes que salir. Pero en la práctica ellos no se hacen, por decirlo así, ni una, ¿no? Ni una. No, es que yo tengo el llamado para motivar a las almas para que salgan. Pero sí, está bien, pero es el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos no les puedo decir, oye, tienes que evangelizar a tus amigos, si yo no lo hago. No, pues mis hijos me dicen, no, papá, ¿y cómo hago? Ellos están haciendo, hijo, tú tienes que compartir tu fe. Papá, ya le dije, pero me paran choteando. Así me dicen, ¿no? Me dicen que sí van ahora por el tema de las reuniones virtuales. Sí, me dicen que sí van a entrar todo y a la hora de la hora no, que tienen problemas con conectividad. ¿No? Entonces mi hijo me dicen, papá, pero me da la impresión que no quiere. Entonces, ¿cómo hago, papá? ¿No?
Entonces tengo que yo hacer la práctica para que ellos vean. Yo les puedo indicar cómo, pero si no me ven que yo lo hago, ni sé cómo funciona, entonces simplemente me convierto en alguien que dice, pero no hace. Fariseo, ¿no? No suena a fariseo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, hermanos, que poner en práctica todo lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, en la predicación, ¿no? Los que de repente acá algunos ya se dedican a la predicación. ¿Cómo vamos a predicar? Ahora, hay un aspecto de la predicación, predicar en la iglesia o predicar así, por ejemplo, en un grupo que estamos acá todos interesados, si bien es cierto que hay que prepararse bien también, pero es más fácil que salir a la calle y predicar, ¿sí o no? Anda, sal a la calle y párate, pues, empieza a predicar en las redes que gente que no te quiere escuchar. O sea, ¿cómo jalas eso, no? Esa es una labor, es un desafío. Eso se llama evangelismo, ¿no? ¿Cómo predicas, no? ¿Cómo aplicas los textos bíblicos a la consejería, no? ¿Cómo aplicas toda tu teología al evangelismo? ¿Cómo aplicas la teología en las alabanzas, en la música de la iglesia? Ya les hablé un poquito acerca de Lutero, interesante la forma como él hacía, ¿no? Entonces, en la administración de la iglesia, ¿cómo administro la iglesia? ¿Lo administro como una empresa o como la obra de Dios? Entonces, algunos aplican, algunos definitivamente son, pues, excelentes administradores en la iglesia. Dios les habrá dado un don. Algunos otros no tenemos ese don para administrar, ¿no? Nunca crece la iglesia porque no sabemos administrarla, ¿no? El tema de la ética, cómo vamos a resolver problemas éticos, ¿no? Una jovencita sale embarazada, bueno, ¿cuál es la ética? ¿Cómo aplicamos la ética en ese momento, no? ¿Qué les decimos? Tenemos que saber, eso tiene que ver con consejería y ética, ¿no? Y entre otros campos, ¿no? Entonces, la teología práctica, como hemos visto, una teología que no es buena, cualquier práctica ministerial, ¿no? Por ejemplo, la manipulación de las emociones en el evangelismo, ¿no? Entonces empiezo a motivar a la gente, a hablarle cosas y la gente sale adelante y se entregan a Cristo, ¿no? Hacen cola, se les da su regalo y después pasa un tiempo, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una manipulación de emociones. Vinieron hacia adelante, entregaron su vida a Cristo, pero no hubo conversión. Entonces, ¿cómo tratamos eso, no? Es una práctica que surge de una teología que no reconoce la soberanía de Dios. Espera que con alguna habilidad personal pueda convencer a las personas, ¿no? Entonces, hay que considerar el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Nos ha pasado que cuántas veces he compartido el evangelio y también no ha pasado nada, ¿no? He intentado y no ha pasado nada. Sabemos que es la soberanía de Dios, pero siempre tenemos que predicar lo que Dios nos dice, ¿no? La palabra de Dios, el evangelio. Muchas veces cuando evangelizamos no usamos el evangelio. Por ejemplo, ven a los pies de Cristo y el Señor va a solucionar todos tus problemas. Si a las mujeres, ¿no? Si tu esposo te dejó, el Señor lo va a traer a tus pies. Ya, eso ya parece un ofrecimiento de chamanes, ¿no? Amarre, ¿no? ¿No has visto? Te hago un amarre y tu esposo vuelve. O sea, el Señor realmente nos ha llamado para ofrecer eso. Posiblemente va a restaurar el hogar. Es posible que lo restaure, tiene el poder, pero tiene que escuchar el evangelio. No podemos prometer más otras cosas, ¿no? Problemas económicos en la casa. Confía en el Señor, ¿no? Trae tu diezmo, trae cosas a la iglesia y el Señor te va a bendecir. Pero esa persona no se le habló del evangelio. ¿De qué sirve? Está haciendo una obra, pero no lo está haciendo una obra por la fe. No sirve. No está basada en el evangelio. Pero si nosotros le predicamos el evangelio, esa persona realmente recibe la salvación, la gracia. Su gracia le transforma. Es otra persona, ya no peca. Y después de eso vienen las buenas obras y trae su diezmo, su ofrenda, sirve al Señor. Eso es producto de una buena enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Entonces la teología práctica tiene que ver con esos conceptos. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Avanzamos uno más. A ver, ¿hasta acá habrá alguna pregunta?
Hasta esta parte, ¿habrá alguna pregunta? Si no, para entrar un poquito a la otra parte. ¿Habrá alguna pregunta con respecto a las disciplinas de la teología? ¿Todo quedó claro? Muy bien. ¿Esas son todas las disciplinas para pastor? Bueno, hay la teología dogmática, que es una característica de cuando se genera dogmas, también podemos hablar acerca de eso, pero los dogmas... También existe la filosofía filosófica, ¿no? Teología filosófica, claro. Como en una ocasión, cuando iniciamos, se conversó, ya no quise tocar más el tema porque nuestro curso no tiene que ver con filosofía. Pero, siempre hacemos filosofía, porque filosofía es nuestra forma de pensar. Lo que tú tienes, estás formando pensamiento, es filosofía, ¿no? Ahora, no es filosofía, pues, sino nuestra filosofía está basada en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mi forma de pensar, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Nos dice, ¿no? Que seamos renovados en nuestro entendimiento, en la mente, ¿no? Para ver, ¿no? La voluntad y conocer esa voluntad de Dios. Entonces, hay una transformación. Lo que nos va a transformar siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, va a ser la obra, ¿no? La obra que Dios ha empezado la va a terminar, dice, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra, ¿no? Entonces, esa palabra nos ayuda, eso es lo que forma nuestro pensamiento. Entonces, alguien nos dice acerca de un tema, nosotros sabemos, por ejemplo, un asunto ético para resolver sobre el tema del aborto, ¿no? Nosotros ya sabemos dónde, en qué momento empieza la vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener algo claro acerca de eso, ¿no? ¿Qué dice la ciencia, ¿no? ¿Qué dice la ciencia con respecto a cuándo empieza la vida? Y está probado científicamente que empieza desde la concepción, una vez que es embrión, ¿sí o no? Eso es lo que dice la ciencia. Una vez que ya hubo la fecundación y empezó el embrión, en ese momento ya es vida. Algunos dicen que hace años decían que no, a partir de los 6 meses. Antes de eso era un coágulo de sangre. No es coágulo de sangre, está mal. Pero sin embargo, mira cómo ha ido avanzando la ciencia, que dice que es ese pequeño, ese embrión que se está alojando, que se va a alojar en las paredes del endometrio. El endometrio es la parte de las paredes del útero donde el embrión viaja y se va a alojar ahí. El embrión ya es una vida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la pastilla del día siguiente? La pastilla del día siguiente lo que hace es que dilata la pared donde se va a alojar el embrión. Lo dilata y lo hace resbaloso, por decir así. Entonces, cuando el embrión se va a alojar, se resbala y el embrión cae. Por esa razón, sacamos la conclusión de que eso es un método abortivo, ¿no? La pastilla del día siguiente, se han escuchado, ¿no? Entonces, ahora, alguien dirá acá, pero el embrión no se alojó, no creció, no es una vida. No, sí es una vida, porque la Biblia dice, el Salmo 139, ¿qué dice David? ¿Alguien se acuerda? ¿Desde cuándo David vio los ojos de Dios? ¿Alguien se acuerda? Ese texto bíblico. Desde el vientre de su madre, creo que. Sí, mi embrión, mira, dice, mi embrión vieron tus ojos. Esa revelación interesante, ¿no? Es el único texto que tenemos, pero es contundente, ¿no? O sea, el embrión de David en el vientre fue entretejido y vieron tus ojos. ¿Cómo lo habrá visto? No lo sé, no lo puedo explicar, pero hay una evidencia, esa palabra de Dios indica que desde el vientre, desde ese embrión, ya Dios tiene cuidado, lo ha entretejido, ¿no? Es una vida. Iba a ser David. Entonces, con todo ese argumento, bueno, estoy sintetizando todo un estudio bíblico acerca de eso, un estudio sistemático, ¿no? Acerca de eso, y podemos llegar a la conclusión, pues, que un embrión ya es vida, ¿no? Antes que sea embrión, ¿qué cosa es? Es el semen y es un óvulo. Ahí hay vida, no hay vida. Bueno, una vez que se juntan y ya es embrión, ahí es vida. Entonces, eso tenemos que defender, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo una decisión ética, ¿se va entendiendo un poquito? Con nuestra concepción teológica y sistemática.
¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, avanzamos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos con nuestro... Todo bien, ¿no? Bueno, si no, en la segunda parte también podemos preguntar. Entonces, vamos a ver, aparte de esas disciplinas de la teología, hay diferentes teologías. O sea, estamos hablando de teología evangélica, pero aparte de la teología evangélica, hay otras diferentes teologías, ¿no? ¿Cuáles son? La teología liberal. ¿Alguien ha escuchado acerca de la teología liberal? No. Ya. Es La teología antibíblico, liberal... pastor. ¿Ah? Es antibíblico. ¿Cómo? Todo lo liberal ahora es antibíblico. Ah, bueno, ya, sí. Bueno, el nombre no tiene que ver Teología con mundanal. que alguien, claro, no es que es alguien que es libre, ¿no? Sería bueno que alguien que sea libre y está libre para escuchar la palabra de Dios. La teología liberal cuestiona el texto bíblico. La teología liberal más está, ¿sabes dónde? En Alemania y algunos países de Europa. Es fuerte esa tendencia de la teología liberal. Que es muy diferente a la teología de la liberación. Acá estoy mencionando algunos, nada más. Hay una teología de la liberación que hubo acerca de el tema de las guerrillas, ¿no? Cómo Dios quiere actuar a favor del pobre, ¿no? Empiezan a mezclar, son teologías, ¿no? Aparece también una teología comunista también, ¿no? Que todas las cosas en común, que no deben haber pobres, etcétera. Aparece también una teología, la teología negra. Es interesante, léanlo. La teología negra no tiene que ver con el color, sino que ellos creen que Jesús ve a las personas. Jesús es negro, dicen ellos. ¿Por qué es negro? Porque el negro en ese tiempo era esclavo, era privado de todas las cosas. Y Jesús es negro no por sus raíces, sino porque se acerca a ellos, ¿no? Entonces él dice que él va a dar libertad a los cautivos. Entonces para los negros en ese tiempo, siendo esclavos, ellos dicen, pues Jesús él quiere darme libertad. Entonces se hacen cristianos y hacen su propia teología acerca de eso, ¿no? Entonces ellos dicen, por ejemplo... El señor del cautivo. Ya. Pero ese ya es otro punto. Pero por ejemplo ellos dicen, ¿cómo es posible que mi patrón que abusa, me tiene como esclavo, me golpea, me maltrata, no me da de comer, abusa, viola a mi mujer y encima me evangeliza y me habla de Cristo, que tengo que creer en Cristo? ¿Cómo es posible que alguien que cree en Cristo es ese no? Entonces, Cristo no es blanco, dice. Es imposible. ¿Cómo va a ser? El Cristo es negro. Entonces, teología negra. No es interesante, véanlo, porque sale en respuesta a una forma como ellos están viviendo, ¿no? Entonces las teologías aparecen así. Entonces la teología liberal tiene que ver con aceptación de este texto de la Biblia sí, este texto no, ¿no? Si sacamos toda la religión, las prácticas rituales, cultuales de los evangelios, vamos a encontrar al Cristo verdadero. Entonces, Jesús para ellos es un mito que resucitó, que fue concebido por el Espíritu Santo, es un mito de la iglesia, no, él es Dios hecho hombre nada más. O sea, se metió Dios en un hombre, niño y creció. No creen en la concepción virginal, por ejemplo, teología liberal. Pero sin embargo tienen muchos puntos éticos, creen en el amor de Dios, un montón de cosas, pero no creen en estas cosas tan vitales. Se van dando cuenta. Entonces la teología liberal llega a extremos como, por ejemplo, ordenan pastores gays, ¿no? La teología liberal, ¿no? Muchos de ellos luteranos también, ¿no? Acá en Jesús María hay una iglesia luterana donde casan a parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque estos pastores son homosexuales, ¿no? No se sabe más, yo no soy periodista para estar viendo qué hacen, pero por ahí se supone pues que si son gays, tal vez tienen alguna tendencia, no lo sabemos, pero casan, hacen matrimonios de parejas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer, lo aceptan. Algunas iglesias en Estados Unidos también se han ido por esa teología.
Hay una iglesia, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, acepta también. La verdad que no sé cómo ha llegado a ese extremo, pero salió la noticia que aceptan y casan matrimonios gay. Entonces, ¿qué ha pasado? De su teología que tenía, pasó a la teología liberal, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cositas que nosotros, tal vez nosotros mantenemos, somos una teología conservadora con respecto al tema de los puntos bíblicos, ¿no? Y el problema es que ellos tratan la Biblia como les da la gana. Disculpen la palabra, pero esa es la verdad. Tratan a la Biblia como les da la gana. Entonces, para ellos, cuando, por ejemplo, ¿no? Una vez estuve en un conversatorio, habían algunos luteranos y hablaban sobre esto, pues, ¿no? Entonces ellos dicen que David con Jonatán, ¿no? David con el hijo de Saúl, Jonatán, se amaban. Era una de las parejas gays, no era una pareja gay, ¿no? Porque David dice que para David era el amor que sentía por Jonatán era mejor que el amor de una mujer, de varias mujeres todavía, ¿no? Esa expresión poética para hablar del amor que sentía por su amigo, ¿no? Como si fuese un hermano, ¿no? Pero ellos no entienden el tema de la connotación hebrea de esto, y en realidad, bueno, ninguno de nosotros en pensamiento occidental podríamos decir que el amor de un amigo, pues yo tengo buenos amigos, ¿no? Nos estamos haciendo amigos acá, pero no vamos a decir que es más grande el amor que siento por un amigo que siento por mi esposa. Se oye raro, ¿no? ¿No? Se oye raro, este pastor me oye raro, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque nosotros somos occidentales, pero en el pensamiento hebreo, no, eso no tiene nada que ver, más bien tiene que ver con hombría de reconocerlo, ¿no? Entonces, ellos utilizan ese texto bíblico para decir que era una pareja homosexual. Después, por ahí hablan también otros un poco extremistas, que Jesús nunca se casó porque era un gay, uno de los gays que existían, y sacan ahí sus perversiones, ¿no? Antibíblicas. Sí. Entonces yo quería mencionarlo simplemente para que sepan que también se hace teología ahí, pero eso no es una teología fiel a las escrituras. Ahora vamos a ver el tema de la fuente, porque ellos consideran la fuente que no es, algunas cosas sí son y otras cosas no son, ¿sí? La teología católica ya conocen también cómo consideran a la Biblia, ¿no? Cómo consideran a la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, pero tiene que ser entendida desde el magisterio y la infalibilidad del Papa. O sea, el Papa dice, él es el único que puede solucionar un problema teológico. No la Biblia, sino el magisterio y el Papa. Y puede sacar dogmas, ¿no? Como por ejemplo el celibato, ¿no? De los curas, ¿no? Entonces, eso enseña la Biblia. Bueno, se ve en algunas ocasiones que un tema de personas que han hecho su voto nazareo, un tema de celibato, pero no es una enseñanza que nos enseña a todos para servir a Dios, porque si no, Pedro tenía familia, ¿no? El resto, todos, claramente que se ve que tenían familia, ¿no? Muy bien, entonces, esos son diferentes teologías, católica, dispensacional, ¿no? La teología dispensacional ve por etapas, ¿no? Dios actuó acá, así actuó en ese tiempo, ahora actúa así, ya cambió, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos cambios, pero es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? No podemos mantener esa tensión. Entonces, así se hizo acá, esta dispensación, tratan a la historia por partes, ¿no? Por partes. Dios actuó así, por eso que era así. Entonces, la teología dispensacional trae muchas herejías a la iglesia, muchas malas enseñanzas que existen en estos tiempos, asuntos doctrinales, vienen de esta teología dispensacional que están metidos bastante en las iglesias evangélicas. Después ya seguramente van a poderlo desarrollar con más detenimiento, porque el tema dispensacional es un poquito complicado tal vez entenderlo. ¿Sí, hermano? 8:25. Perfecto, muchas gracias. Y terminar esto. Sí, terminamos esto, descansamos y arrancamos con la segunda parte. Después la teología pentecostal, ¿no? La teología pentecostal, que es evangélica,
bastante inspiradora. Yo diría que es bueno, ¿no? A veces yo veo en algunos otros sitios poquito frialdad, ¿no? Desánimo, indiferencia, y cuando veo un pentecostal yo veo, pucha, que es fuego, ¿no? Y eso a mí me inspira, me motiva, pero sin embargo tiene sus cosas con respecto a algunas enseñanzas que sería bueno examinarlas. Hay una teología pentecostal, como les mencioné el tema de que la transferencia del Espíritu Santo, ¿no? Es necesario el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es que tienes que hablar lengua. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con los que no hablamos lenguas, no? Entonces no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosas tenemos adentro? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ese asuntos por el estilo, ¿no? Esa es una forma de teología pentecostal, ¿no? ¿Está mal? ¿Está bien? Están bien, están haciendo, están creciendo, están sirviendo al Señor, pero tienen su forma de llegar a sus conclusiones, ¿no? No vamos a estar discutiendo, pero por ejemplo, con pentecostales pues creen en la salvación en Cristo, la Trinidad, ¿cómo se llama? La justificación por la fe, ¿no? Todos esos elementos son interesantes, ¿no? Tal vez por ahí algunos pentecostales, ya no todos, pero sí hay algunos pentecostales que piensan que la salvación se pierde, ¿no? Y en otros pentecostales sí he escuchado que han hecho estudios bien claros y ellos dicen no se pierde. Es variado también el pentecostalismo, ¿no? Como movimiento es bastante variado, ¿no? El pentecostalismo, por ejemplo, en la sierra del Perú, de nuestro Perú, es diferente, ¿no? Se ve algunos matices diferentes. Conozco otros de ciudad que se han ido han estudiado en Guatemala, en el seminario en el CETECA, han venido y siguen siendo pentecostales y siguen escribiendo libros, pero su énfasis es en el Espíritu Santo, ¿no? Es la característica del pentecostal. Después la teología evangélica y por último, ¿no? La teología reformada, ¿no? Y justamente esta es la que nosotros queremos hablar, de la teología reformada, y conociendo un poquito el tema de la teología reformada, vamos a poder compararlas con las otras, ¿ya? Entonces ustedes mismos van a poder ver algunos puntos y comparando con otros. Muy bien, hasta este momento ya descansamos los 15 minutos y nos venimos en el segundo tiempo.